3 meses en la escuela de Juan. 13ª semana, segundo día. Lea Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Y dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les serán retenidos. Veamos. Estamos todavía en este día milagroso, el primero de la semana, día de la resurrección de nuestro Señor. Los discípulos están reunidos en un sitio que Juan no especifica, aunque a menudo se ha pensado que es el mismo aposento alto donde celebró la última cena y donde, según otros pasajes del Nuevo Testamento, los discípulos continuaron congregándose. En todo caso, tienen las puertas cerradas por miedo a los judíos. No olvide que ellos mismos eran judíos. Luego los judíos aquí son esos mismos líderes religiosos de Judea que se confabularon para darle muerte a Jesús y que por fin lograron su propósito. Era de suponerse que los mismos sacerdotes y alguaciles que insistieron en que Pilato le dieran muerte a Jesús, ahora tratarían de asegurarse que el movimiento de estos galileos fuera extirpado de raíz. El hecho que los discípulos de Jesús se habían vuelto a reunir no sería bien visto para tales judíos. Es por miedo a ellos y como precaución que los discípulos se reúnen a puertas cerradas. Pero las puertas cerradas no son obstáculos al Señor resucitado, que se aparece en medio de ellos y les saluda: paz a vosotros. Su cuerpo tiene todavía las marcas de la cruz que Jesús se las muestra a los discípulos. Si se las muestra a manera de prueba o por otra razón, el texto no dice. Viene entonces la comisión de Jesús a esos discípulos: como me envió el Padre, así yo también os envío. Esa comisión no es fácil y es como fuente de poder para ella, que les dice: recibid el Espíritu Santo, y les da autoridad para perdonar pecados o para no perdonarlos. Juzguemos. Hay mucho que podría decirse sobre este pasaje, pero note que el pasaje comienza con los discípulos encerrados por miedo y termina con una comisión que les ordena salir. Para ello Jesús les da el Espíritu Santo. Con demasiada frecuencia la iglesia y los cristianos se encierran, por así decir, dentro de sus 4 paredes. No que literalmente cerremos las puertas, pero sí las cerramos de muchas maneras simbólicas. Así, por ejemplo, tratamos que las cosas que se discuten en el mundo no se discutan en la iglesia, o no nos atrevemos a lanzarnos a una aventura por temor a la crítica de la comunidad o de otras iglesias, o nos limitamos a reunirnos siempre con las mismas personas, haciendo poco por traer a otras personas que podrían decir o pensar algo nuevo o diferente. Todo esto es semejante a la actitud de aquellos discípulos encerrados por miedo a los judíos. Pero lo cierto es que cuando Jesús viene a nosotros, al tiempo que nos trae paz, nos envía como Él fue enviado, es decir, a un mundo donde bien pueden crucificarnos y donde al menos nos critican o se burlan de nosotros. Jesús nos envía como Él fue enviado, es decir, a predicar, sanar, sacudir a los que están demasiado cómodos en la religiosidad ritual y sin compromiso con el prójimo, y de ser necesario, a dar nuestra vida por los demás. Ciertamente eso es más de lo que ningún ser mortal pueda hacer, y es por eso y para eso que Jesús nos da el Espíritu Santo. Hay quien piensa que la dádiva del Espíritu Santo es para que nos alegremos en ella y para que hagamos mucho aspaviento sobre lo que hemos recibido. Pero no, la dádiva del Espíritu Santo es para que vayamos a donde Jesús nos envía y hagamos como Él hizo.
Actúe, reúna a un grupo de líderes de su iglesia para discutir cuál ha de ser la misión de su iglesia en el lugar donde está. Si ya se ha hecho una declaración de misión, estúdiela de nuevo para ver en qué forma su iglesia puede salir al mundo enviada por Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, para dar testimonio del que nos envió. Anote sus reflexiones y continúe la discusión hasta que se vean los resultados.